Puedes grabar. Amén. Vamos a esperar un minuto que ingresen todos otra vez. Muy bien, continuamos. Seguimos en la lámina 19, leemos Malaquías 4:2. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Según de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, dice el apóstol Pablo, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Las personas que rechazan la justicia de Dios para salvación a Jesucristo serán juzgados para condenación eterna en el juicio final ante el gran trono blanco, como conocemos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Enseña, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de diferentes niveles sociales y edades también, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Allí estará el justo juicio de Dios, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la condenación eterna, la pena eterna para el que hace injusticia en esta vida y no busca ser justificado ni el perdón de Dios. Debemos entonces estar preparados para la venida del Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis 22:11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Dios de justicia garantiza la salvación al caminar, vivir de acuerdo a su palabra, como lo dice Isaías 61:10. Cerramos con este versículo, Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. De esta manera finalizamos esta enseñanza. Si hay alguna pregunta o quieren complementar sobre el tema en algunos de los puntos, si no, pasamos al siguiente punto con nuestros hermanos Eliud, Patricia, no sé si están preparados allí para el reto bíblico. Tienen el reto. Amén. No sé si Patricia está activa. Sí, ahí está. ¿Tienen el reto bíblico, hermano Eliud? Sí, ¿puedo compartir pantalla ya? Ya les di participación de la pantalla. Ok. Sí te escuchamos, adelante. Ok. Aquí estoy. Los equipos allí. Equipo 1, la hermana Elsa, Soraya, Susana y Eliana. Y grupo 2, Lenín, Marley, Milvani y la hermana Lesbia. Ok. ¿Sí? Equipo 1, Elsa, Soraya, Susana y Eliana. Equipo 2, Lenín, Marley, Dilvana y la hermana Dilvani, perdón, hermano. Y la hermana Lesbia. Ok. Entonces comencemos con el equipo 1. Dice, ¿cuál es la base, fundamento del trono de Dios? ¿Cuál es la base o el fundamento del trono de Dios? Voy a abrir el chat aquí para estar pendiente.
Acá responde la hermana Elsa, la hermana Soraya, Susana e Iliana. ¿Cuál es la base, fundamento del trono de Dios? Dice la hermana Soraya, su justicia. Susana también confirma y afirma de que la base del trono de Dios es su justicia. Agrega la ¿Cuál es hermana Soraya, todas las leyes y mandamientos son justos. Cita bíblica. Cita bíblica. ¿Dónde está escrito eso? Hay un salmo. Dice la hermana Soraya, rectos y garantizan un gobierno de justicia. Salmo 89, 14. Comparte la hermana Soraya. Susana, Eliana también comparten el mismo versículo. Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y la hermana Soraya aquí dice Salmo 19, 9. No sé qué dice el Salmo 19, 9. Si la hermana puede comentar allí. ¿Ese es el 19, 9? Lo que se ha leído. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Verdad? Muy bien. Vemos la respuesta para complementar, ¿sí? Y dice Salmo 89, 14, como bien compartieron ustedes, dice, el trono de Dios, de donde emanan sus leyes, mandamientos están cimentados en su justicia. Significa que Dios construyó su trono en base a su justicia. Por lo tanto, todas las leyes, mandamientos de Dios son justos, rectos y garantizan que gobierna con justicia. Salmo 19, 9, como compartía la hermana Soraya, dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y también están dos citas bíblicas más, que es Salmo 119, versículos 127 y 128, y también Salmo 119, versículo 164. Dice, ese último 7 veces al día te alabo a causa de tu justo juicio. Muy bien. Amén. Vamos a la siguiente pregunta. Ese lo mencioné. Ay, Patricia, no te leí. Salmo 119, versículo 164. Sí, es verdad, discúlpame. Ok. Para el equipo número 2, ¿por qué los incrédulos no gustan de las sendas de justicia? El equipo número 2 está por aquí. Lenín, Marley, Nilvani y Lesbia. Aunque Marley está aquí conmigo, pero va también a participar. ¿Quieres comentar algo? Sí, hola, Dios les bendiga. Bueno, así como en la pregunta de arriba estaba, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Con esa justicia de Dios, los incrédulos no pueden creer y como sus caminos son perversos y corruptos, pues prefieren alejarse, pues Dios se pone contra ellos, pues. Ese es lo que quería compartir. Muy bien. A ver, hermano Lenín, si quiere compartir algo. Silvani y el hermano Alejandro, que no sé si están juntos allí, los dos. Sí, hermano, aquí estamos. Bueno. Hermano, dice la palabra en Romanos 19 que la ira de Dios está contra toda injusticia que tiene contra toda impiedad que tiene con injusticia la verdad. Entonces, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, obviamente no conocen la justicia de Dios. Si no conocen a Dios, no van a conocer la justicia. Y por ende, lo que ellos hacen, si Dios, casi siempre, movido por sus propios impulsos o deseos, lo hace en injusticia, porque no practican la verdad, no tienen a Dios
en su corazón y no puede practicar algo que no conoce. Ok, muy bien. Gracias por ese aporte, hermano. ¿El hermano Lenín va a compartir algo o complementamos la respuesta con la de la diapositiva aquí? Dale para adelante. Para adelante. Bueno, hermano. Aquí dice, ¿por qué los incrédulos no gustan de las sendas de justicia? Dice, todos los caminos de Dios son justos. Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Al ser humano no le gustan los caminos, sendas de justicia, porque se contraponen a su propia naturaleza, esa naturaleza corrupta y pervertida. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 3. Volvemos con el equipo número 1. Dice, ¿por qué Dios no puede ser injusto? Citas bíblicas. O sea, por medio de citas bíblicas, mis hermanas me van a decir por qué Dios no puede ser injusto. Dice la hermana Soraya por el chat, porque va contra su naturaleza y atributos. Falta allí como la cita. Ajá. Aquí está la cita, Éxodo 23, versículos 6 al 9. Ah, Susana y Eliana dicen Deuteronomio 32:5. Pásame allí. Dice Susana y Eliana con respecto a la cita que la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Ok, ¿algo más? Patricia. Acá dice, él no puede ser injusto, pues es un Dios imparcial. Susana Eliana. Y la hermana Soraya agrega que Dios estableció leyes de ser imparcial en el juicio. Trato justo al inocente. El juez no recibirá regalos. Trato justo al extranjero. Dice Susana, Eliana es justo al inocente. Éxodo 23:7. Patricia dice, su trono es en base a su justicia y Dios no se equivoca ni se contradice. Soraya dice, trato justo al prójimo también. Y la hermana Elsa dice, Dios estableció leyes para el trato al prójimo. Soraya dice, trato justo a los siervos de Dios, a las autoridades, a los enemigos. O sea, es un Dios, es un juez imparcial. Efesios 5:33 añade a la hermana Elsa una cita allí. Efesios 5:33. Ok, muy bien. Vemos las citas a la hermana Elsa acá.
Comparte Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Susana, Eliana comentan de que todos los caminos de Dios son justicia. Muy bien, Salmo 145. Muy bien, complementemos la respuesta aquí. Ok, efectivamente, una de las citas es Salmo 145, 17, que dice que Dios es, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Todos los caminos de Dios son justos. Salmos 23, 3. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, como leímos anteriormente. Al ser humano no le gustan los caminos de senda de justicia porque se contraponen a su naturaleza, la corrupción pervertida. Y Dios ama la justicia, como lo enseña el Salmo 11, 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmos 45, 7. La parte A dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Otra cita bíblica que tenemos es Isaías 26, 7. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Es imposible que Dios sea injusto por cuanto ama la justicia y es santo. Sus juicios son justos y rectos. Job 34, 12 dice que sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá al derecho. Las injusticias las hacemos los seres humanos y se las atribuimos a Dios. Amén. Vamos con la pregunta número 4. Volvemos al equipo 2. Todavía no. Ok, Quiero hacer una consulta, Pastor Francisco. ¿Cómo no? Pastor, ¿está allí? Sí, adelante. Ajá, antes de que comencemos con la pregunta para el equipo número 2. Pastor, normalmente todos los presidentes son puestos por Dios, independientemente de que sean justos o injustos. Si los presidentes, aun cuando son puestos, Dios los utiliza sabiendo que ellos van a ser injustos porque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Aun cuando Dios sabe que ellos nunca van a ser justos, ellos se siguen comportando de esa manera. Un día ellos le tienen que rendir cuentas al Señor, independientemente de la injusticia que han cometido. Eso es correcto. Pero Dios los usa para castigar también al pueblo cuando a Él no lo buscan. Sí, es así. Y uno no lo entiende a veces, pero Dios en su soberanía vemos cómo permite, y lo hizo con Israel. Uno puede tomar de ejemplo el pueblo de Israel, cómo usó una nación perversa como Babilonia, Faraón inclusive, pero Babilonia, ya que estaban libres, estaban establecidos como una nación, tenían ejército y todo. Y Babilonia, Dios le hace juicio a Israel a través de Babilonia. Entonces a veces eso no lo entendemos, ¿no? Caso Venezuela. Y Venezuela es uno de esos casos. Sabemos todo lo que ha ocurrido aquí, seguirá ocurriendo hasta que no haya la justicia de Dios. Que se establezca de alguna manera, que sea Dios el que haga justicia, porque no hay justicia por ninguno de los dos bandos. Los dos están echados a perder. Correcto. Mientras eso esté, no va a haber cambios en el país. Tristemente. Correcto. Gracias, Pastor. Un tema que hay que dejárselo a Dios, porque no podemos hacer más nada sino orar y esperar en el Señor. Amén. Adelante. Hay una doctrina que se llama teodicea. Voy a tratar de que sea una de las últimas enseñanzas, porque son bastantes atributos que habla sobre los atributos de Dios, lo que es la justificación de Dios, sobre el mal o la maldad. Entonces, vamos a ver si vemos esa doctrina de cómo es justificado Dios.
porque la gente se hace preguntas de por qué existe el mal, por qué se permite que haya dolor, por qué se permite que haya esta corrupción, por qué Dios nos actúa. Bueno, Dios permite las cosas porque dentro de esa maldad del hombre también incluye el propósito de él para el ser humano también. Y parte de eso es que la gente se arrepienta, pero no se arrepiente. Y tendrá entonces sus juicios, en su juicio final, pues él hará la justicia, en caso de tal de que no la haga aquí en la tierra. Adelante. Normalmente, si nos damos cuenta por la historia en el mundo, la gran mayoría de los presidentes siempre son injustos, ¿no? Pero hay algunas naciones que sufren menos que otras en cuanto a aun cuando son injustos, sufren menos el castigo de Dios. Digo yo, no porque yo lo vea, sino, por ejemplo, si nos vamos a cualquier otro país que no sea Venezuela, vemos que hay presidentes que son injustos, más el castigo no es tan fuerte. Ya. Porque hay otras condiciones con las leyes, con la constitución, con las asambleas, donde no hay control total de lo que es la justicia. Entonces se divide esa justicia. Ya. Por eso es la diferencia. Ya. Pastor, Pastor, como un aporte de Romanos 13. Romanos 13, que dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Son servidores de Dios. Y son servidores de Dios. Y lo que se resiste acarrea condenación. Porque exacto. Dios resiste. Así es. Eso es leyes terrenales. Y lo que estaba hablando de la maldad del hombre, bueno, que porque a veces uno no entiende por qué pasan las cosas. También tenemos el caso de Judas. Como permitió, como Dios sabía lo que había en su corazón y permitió que lo haga porque era necesario para que se cumpliera el plan de salvación. Claro, siempre le dio la oportunidad hasta el último momento. Cuando Judas lo besó con un beso, me entregas amigo, le dijo amigo. No lo rechazó. Él hizo o sea que Dios utiliza hasta el malo para cumplir su propósito, pues. Claro. No es que la maldad. Sí, y entonces, bueno, eso es un tema de otra doctrina que se llama Teodicea, y pueden ir leyendo y lo veremos en algún momento. Y está allí. Isaías 54, bueno, él dice que él hizo el malo para castigar. Ana también cuando ora también dice que Dios da la vida y quita la vida, el que venda la llaga y hace la llaga. Amén. Entonces, amén. Entonces, bueno. Amén. Isaías 54, 16 dice, yo he creado al destructor para destruir. Él lo creó, se desvió por el camino que no es, y entonces él lo usa le da permiso para que destruya. En la misma maldad del hombre, el ciego que guía a los ciegos en su propio hoyo. Entonces eso es lo que sucede en el mundo. Porque son malos, que tienen el poder para hacer la maldad, creen que no van a ser castigados y Dios los va a castigar. Entonces, bueno, lo vamos a ver en otro tema más adelante, con el favor de Dios. Y hablaremos de ese tema sobre por qué. Así es, la pregunta sería por qué Dios permite la maldad, por qué hay tanto dolor, por qué hay tanta enfermedad. Entonces, bueno, ¿creó Dios la maldad? Sería otra pregunta de esta doctrina de la Odisea. Yo pienso que no, pastor, porque la maldad viene del hombre. El hombre es el que hace maldad. Amén. Bueno, es toda una doctrina que hay que estudiar. Continuamos entonces con la Vayan leyendo. número 4.
Adelante. Dice, defina las dos aplicaciones fundamentales de la justicia de Dios. Defina las dos aplicaciones fundamentales de la justicia de Dios. Esto va para el equipo número 2. Hermano Lenín, Bilbani, Alejandro, Marley aquí. Creo que me falta uno. Defina las dos aplicaciones fundamentales de la justicia de Dios. Bueno, el pastor dijo que eran dos. En la lámina había dicho que primero que la justicia en el trato con el prójimo era una, y segundo que era la justicia con el aspecto legal en la aplicación del castigo legal. Sí, correcto. Dios también En el trato con el prójimo hablaba de la aplicación de la ética. Ajá. Y bueno, es que Dios también se expresa hacia nosotros al aplicar esa justicia, pues, porque primero el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando no cuidamos del prójimo, Dios es un juez justo. Y dice que Él no tendrá por inocente al maligno. Y dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y para agregarle un poquito a ello, dice que tenemos que tener cuidado de las viudas, de los huérfanos. Entonces, si sabemos hacer el bien con el prójimo y no lo hacemos, esto es pecado también. Entonces, Dios nos juzga por eso. Y si Él nos tiene que castigar, nos castiga, pues la paga del pecado es muerte. Y como lo dijo el hermano de Silvani, que estaba compartiendo, que Dios también permite las leyes legales humanas, pues, y Dios quiere que, como dice en el Nuevo Testamento, que nos sujetemos a las autoridades, porque Dios es un Dios de autoridad en toda su esencia, tanto autoridad física como nos da una autoridad física como la autoridad espiritual que es Él. Okay, muy bien. ¿Alguien más va a compartir algo? Hermano Alejandro, Bilbani. Eso es la justicia con respecto al prójimo, pero también está la que se establece en la aplicación de la ética, que debemos ser imparciales en el juicio, tratar al justo, al inocente, que el justo también debemos de ser justo con el trato a los extranjeros. Amén, amén. Okay. Bueno, si el hermano Alejandro y Dilbani apoyan las respuestas y no van a compartir algo extra o diferente a esto, podemos complementar la respuesta, ¿sí? Ok, estamos aquí. Dice que hay una cita, Éxodo 23:6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. La aplicación de la justicia de Dios. Uno, que la justicia en el trato con el prójimo es la aplicación de la ética, conjunto de normas, leyes, mandamientos de Dios que rigen la conducta del ser humano con respecto al prójimo. Y la segunda aplicación de la justicia de Dios es con respecto a lo legal, la aplicación del castigo legal. Dice allí, dice la justicia de Dios demanda un castigo para el pecador que transgrede las leyes, mandamientos, la palabra de Dios. Amén. Bueno, continuemos entonces. Pastor, ¿me escucha? Sí, claro, dígame. Ajá. En la parte donde dice la justicia con respecto legal, eso es también cuando habla en eso con los 10 mandamientos, con los 10 mandamientos, ¿verdad? Son los mandamientos de Moisés. Sí, pero ahí se incluye todo lo que es la ley de Dios. Porque pero
En Levítico Incluido- también habla de diferentes leyes. Entonces, Sí. creo que esas son las que reúnen las 613 leyes, si no me equivoco. ¿Cierto? Los 10 mandamientos reúnen las dos leyes, las dos aplicaciones. Pero también está el pecado imputado, que es una carga legal sobre el hombre, sobre la persona. Y cuando se habla de pecado imputado, ¿qué significa? Fue el pecado por la transgresión de Adán y Eva Ah, ok, en el huerto. ok, gracias. El heredado que lo heredamos por la sangre espiritual y el imputado por el pecado que cometieron, que es directo de Adán a nosotros. O sea que cuando Hay hablan dos- de que Dios es justo con respecto, con aspectos legales, no solo es en cuanto a las leyes humanas, sino también en cuanto a las leyes de él hacia nosotros. Ok. Ya. Claro, así como hay leyes terrenales, está la ley de Dios también. Y Dios defiende esas leyes terrenales, ¿cierto? Bueno, las que están bajo su verdad. Bueno, las leyes terrenales, como lo sabemos, fueron dadas por Dios a Moisés. Allí cuando estudiamos Éxodo y también Levítico, por supuesto, el Pentateuco. Acuérdense que de Moisés son 613 leyes, entre las cuales están las leyes, los 10 mandamientos, están las leyes civiles, están las leyes ceremoniales, y dentro de las leyes civiles están todo lo que es la constitución de la nación, que son las leyes para la nación. Ahí está cómo tratar al huérfano, cómo tratar a la viuda, cómo tratar al extranjero, cómo tratar al esclavo, cómo tratar a cada una de las personas cuando comete un delito, inclusive la pena de muerte. Están las leyes humanitarias. Todas estas leyes le fueron dadas a Israel, la primera constitución, ningún país lo había tenido. Y de esas leyes, por ejemplo, los derechos humanos toman muchas leyes, muchas de las leyes que están en derechos humanos son de las leyes humanitarias de Dios. Ok. Ustedes ven que hay estados como Estados Unidos que tienen la pena de muerte, viene de allí, viene de la ley, de la Biblia. Eso yo le iba a preguntar, ¿no? Porque ahorita nosotros conocemos que hay penas de muerte a causa de la transgresión de la ley de los gobiernos, pues, porque Dios así también lo permitió. Pero eso se habla en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, el Señor más bien dice ojo por ojo, diente por diente, el que te da una mejilla, pues voltea la otra. Entonces mi pregunta es, esa justicia que debe llevar el gobierno ahora en este tiempo de la gracia no está errada en cuanto hacía pena de muerte, pues no sé si me expliqué. El hecho de que No, un no, gobierno use pena de muerte para alguien que haga lo malo, eso está en este tiempo de gracia permitido ante los ojos de Dios. sí, Creo que sí. Bueno, de hecho es un tema que siempre ha traído controversia, esa pregunta. Pero si tú te pones a ver una persona que se le da pena de muerte o, digamos, cárcel perpetua, esa persona pues le dan 100 años de cárcel, no va a vivir 100 años si tiene 50, por ejemplo. Claro. Eso es una de las causas. Lo otro es que Dios lo establecía de esa manera porque veía en la persona que no hay una manera de corregir, que la persona se corrija, y eso servía de escarmiento para los demás, ayudaba. Hoy día esas personas que son sometidas a penas de muerte les dan la oportunidad de arrepentimiento, porque les dan la oportunidad de que sean visitadas, bien sea por un sacerdote o un pastor o psicólogos, y algunos se arrepienten, algunos aceptan al Señor, otros no, otros siguen en su estado de ateísmo o de rebelión, inclusive contra Dios. Entonces, aun cuando sea perpetua y duren 100 años en la cárcel, igualito van a ir al infierno. Dios establece en esas personas, son las que abandona porque rechazan a Dios. Entonces,
no está fuera de lo que es el tema de la gracia. No está fuera de eso, o sea, por eso esos países lo aceptan. No todos, pero sí lo aceptan. Y es un tema controversial. O sea, muchos dicen, no, pero estamos en la gracia porque no lo perdonan. Pero es idéntico que tenerlo ahí 100 años y igual no se va a arrepentir. No, démosle 100 años a ver si acepta el Señor. No, porque en su conciencia y en su corazón está de tal manera cauterizado que no va a cambiar. No va a cambiar como lo explica el Señor en Romanos capítulo 1, del versículo 19 en adelante. Que los abandona, los encarcela, los entrega a su propia concupiscencia. Y entonces ahí está en el versículo Romanos 1:24, Romanos 1:26, 28. Ahí explica Dios cuando el hombre cae en ese tipo de pecado, se rebela contra Dios y no hay cambios en su corazón, en su forma de ser. Entonces, inclusive no le haces bien a la nación ni le haces bien a la persona tampoco. Bueno, sí, porque dejarlos libres con la maldad en su corazón termina de hacer estragos. Listo, dice profesor. Entonces estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, pero hay que analizar todos los aspectos que Dios habla, sobre todo de Romanos 1, del versículo 18 en adelante, que es uno de los casos. Entonces, hay que incluirlo. Okay. Continuemos con la paciencia, otra. el diluvio le dio 100. Ajá. La paciencia le dio en el diluvio 120 años. Ajá. Tengo mi internet lento, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante, continúen. Disculpe. Ok. Voy con la pregunta número 5 para el grupo número 1. Dice, mencione 3 condiciones establecidas por Dios para hacer un juicio justo. Citas bíblicas. 3 condiciones establecidas por Dios para hacer un juicio justo. Acompáñelo con citas bíblicas. Le quedan 2 minutos de esta sesión, hermano Liu, para que estemos pendientes y volver a entrar. Ok, perfecto. Ok, la hermana Soraya aquí comenta por el chat, ser imparcial en el juicio, trato justo al inocente y el juez no debe recibir regalos. Justo trato al extranjero. Hermana, ahí hay 4. Tomaré las primeras 3. Éxodo 23 del 6 al 9, agrega allí una cita a la hermana Soraya. Muy bien. Levítico 19:15 también. Okay. Susana, Eliana, Patricia, la hermana Elsa, algo allí para apoyar a sus compañeras. Susana dice Deuteronomio 16, del 18 al 20, el justo juicio trae bendición a la ciudad.